Carolina Andrade, muy buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días, Nelson. Sí, lo escucho muy bien. Gracias, es un gusto para nosotros tenerla acá. Gracias por aceptar la invitación para poder conversar un poco de lo que pasa en la coyuntura nacional. Y yo sí quisiera preguntarle así de refilón, ¿cómo ve, cómo percibe, cómo usted está sintiendo esta paralización que hoy cumple sus 11 días? Bueno, creo que hay que empezar siendo súper firmes en el sentido de que las reivindicaciones que presentó el movimiento indígena son reivindicaciones bastante legítimas. Creo que han tenido ya varios meses con el actual gobierno, pero varios años con el anterior gobierno tratando de buscar canales de diálogo. No los han abierto. Y eso es lo que sucede al interior del Estado. El Estado tiene que saber eh, gestionar la política, gestionar los canales con los diferentes sectores sociales y dar las respuestas. Para eso está el Estado. No está para cumplir una agenda personal o para el 1% de la población para beneficiar sus propios intereses. Está para poder trabajar en favor de la sociedad. Para eso está un Estado. Entonces, ahora nos pone un poco a pensar, ¿no? A todos los ciudadanos qué rol está cumpliendo el Estado en este momento, a quiénes realmente está defendiendo, a quiénes realmente está escuchando y contra quiénes realmente está utilizando su fuerza, ¿no? Creo que son varios temas que están ahí. Esto Carolina, me parece interesante porque es cierto y se contradice mucho el gobierno cuando dice las manifestaciones son legítimas, pero te está bombardeando en los medios nacionales una publicidad donde dice ellos son los delincuentes, ellos son los caóticos, ellos son los terroristas, yo soy la democracia. Pero luego te dice, sí, es verdad, hay que respetar. Y luego te dice, voy a declarar la emergencia a la salud. Y luego te dice, ya no declaro la emergencia en la salud. Carolina, desde su experiencia como seguridad e inteligencia, ¿cuál es la inteligencia del gobierno actualmente? Ahora me hizo acuerdo a justamente el video que recién, el sketch que hizo me pareció genial, la verdad. Creo que refleja muy bien lo que sucede al interior. Y aquí voy a contar una anécdota. Al momento que yo dejé de trabajar en el área de inteligencia, la persona que nos reemplazó en ese espacio ni siquiera sabía encender un proyector, no sabía Wow, cómo funcionaba un proyector. Dios mío. Entonces uno se queda así y dice, bueno, nosotros que fuimos un equipo joven, civiles, que nos formamos en estos temas desde diferentes escuelas alrededor del mundo y ahora estamos siendo reemplazados por alguien que ni siquiera sabe cómo funciona un proyector. Pero bueno, dejemos ese tema al lado, creo que eso es más una anécdota que quería compartir. Pero claro, vemos un cúmulo de errores estratégicos. No se puede cubrir la incapacidad de gestión política y de gestión social del gobierno con el uso de las armas. Ok. No se puede hacer eso. Eso no es democrático. Entonces, claro, si dijéramos por qué se movilizan, no tienen razones, no hay realmente demandas legítimas, tal vez podríamos cuestionarnos eso, pero no es así. Estamos viendo claramente que el país, ya antes de la pandemia del COVID, el país ya estaba afectado por una crisis social y económica, y además de eso, el COVID lo afectó mucho más y no hemos visto para nada la mínima intención por parte de del último gobierno y este gobierno de priorizar sus acciones, de priorizar el presupuesto a los temas fundamentales de salud, de educación y de seguridad. Desmantelaron todo el sector de seguridad y por eso es que recién tuvieron que reconstituir nuevamente el Ministerio del Interior. Solo una pequeña muestra de eso. Entonces, Sí. no se ha sabido gestionar y no se puede cubrir esa incapacidad o esa inoperancia de gestión política ahora al apuro enviando a que hagan uso de la fuerza contra los ciudadanos que están reivindicando no temas de ahorita, sino temas que vienen varios meses y varios años ahí y que como ayer me quedaba sorprendida de ver una entrevista del ex subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, de este gobierno, que decía que simplemente alguien en la presidencia se le había ocurrido decir no vamos a responder al movimiento indígena, Así como es. que no son importantes, no nos interesa, tenemos otras prioridades. Claro que tienen otras prioridades, tienen prioridades de privatización, tienen prioridades a nivel de temas internacionales, de cumplir con eventos diplomáticos, con estar en los cócteles diplomáticos a nivel en Estados Unidos, en la OEA, etcétera, pero no para cumplir con la gente que los puso ahí, ¿no es cierto?, a representarlos como los que están conduciendo en este momento el gobierno, porque no podemos negar que ganaron las elecciones, entonces Así tienen que es. cumplir una misión, pero no
darle espalda y actuar para sus intereses. Y esta situación, Carolina, que tú acabas de mencionar, que es muy cierta, que incluso lo pusimos en un noticiero, esto de haber tenido una respuesta, de que le haya llegado a las manos, yo voy a decirlo claramente, al presidente Lasso, porque yo no creo que el presidente Lasso, y si es así, creo que es el reflejo de la debacle ahora de su gobierno, tener una respuesta, tener por lo menos una muestra y decirla de manera, asumo yo, descarada, esto no sale, esto no se dice, esto se calla, es, Carolina, el resultado de lo que tenemos ahora. Entonces, si vamos a creer o a pensar de dónde empieza esto, empieza de un gobierno que no quiere escuchar. Es lo que siempre hemos mencionado en el noticiero. Sin embargo, parecería, Carolina, que hay una guerra de conceptos. Es decir, la guerra por posesionar que Lasso tiene que responder y la guerra por posesionar que Issa es el terrorista culpable. Totalmente. Lo que estamos viviendo es a diferentes niveles. Está la guerra entre las narrativas, ¿no es cierto?, que buscan dividir la construcción de la realidad de lo que estamos viendo, una disputa de conceptos y llenando esos conceptos con definiciones equivocadas, a mi modo de ver, porque lo que están haciendo es reconstituir esa imagen, ese objeto social del enemigo interno de la época de la Guerra Fría, que simplemente busca calificar a quienes están reivindicando y están en las calles y son actores sociales como terroristas, como saboteadores, como gente que está vinculada a temas de subversión y no están buscando espacios de diálogo. Y aquí quiero hacer un análisis de varios, yo les denominé errores estratégicos que se cometieron de parte del Ministerio del Interior o por parte del ministro. Perfecto. Creo que, bueno, tuvimos ya una incapacidad del gobierno de gestionar la política, de gestionar lo social, y ahora lo que hicieron fue, bueno, mandemos a la policía a confrontar y que ellos sean un poco nuestro escudo, ¿no es cierto?, que nos defiende, entre comillas, de esta incapacidad que tuvimos, lo cual, a mi modo de ver, no es legítimo porque para eso no está la policía. No está para justamente negociar esos temas con los actores sociales, eso tenían que haberlo resuelto con un equipo de resolución de conflictos dentro del Ejecutivo que pueda trabajar con las comunidades. Entonces, primero, cuando fue el tema de la aprehensión de Issa, creo que fue un tema que completamente fue el antes y después de esta crisis que estamos teniendo en el Ecuador. Y además de eso, a nivel ya desde un ámbito de cómo debió conducirse ese tema, cuál era la necesidad de plantear un operativo con tantos policías armados en una escuela militar para llevarlo a Issa como si fuera un terrorista. Y helicóptero y toda la cosa, o sea, fue una puesta en escena impresionante. Entonces, eso hizo que aumente mucho más, ¿no es cierto?, las tensiones y las reivindicaciones de cada lado y que la gente realmente se convoque porque eso fue totalmente desmedido. En el contexto en el que estábamos justamente debatiendo esta famosa ley del uso progresivo de la fuerza, que como yo lo había mencionado en varios puntos, es algo súper subjetivo porque no depende de una ley, no depende ni siquiera de la Constitución, porque tenemos la mejor Constitución. Lo que depende es de quién está al mando, el jefe de Estado, y de quién está al mando de la policía, de las Fuerzas Armadas para determinar las órdenes. Si tenemos personajes que no les importa y que simplemente mandan a un tema de confrontación y de represión, podemos tener la perfecta ley, podemos tener la perfecta Constitución que no va a hacer caso omiso porque se van a resguardar sobre cualquier actividad y artículo de manera discrecional. Entonces, ahí ya tenemos un tema de forma que no se manejó bien y que pudo haber buscado, no entiendo hasta ahora cuál fue el objetivo de esa detención. Si buscaron con eso bajar las tensiones, como ya lo vimos, no lo resultó, pero además de eso estuvo tan mal manejado porque tuvo un operativo tan exagerado que lo que hizo fue el efecto contrario de avivar, ¿no es cierto?, las tensiones y los enfrentamientos entre ecuatorianos. Y creo que al final no logró y lo que condujo fue también a una victimización, ¿no?, una victimización que hizo una movilización mucho más fuerte. Y ahí tenemos la toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese sería como terrible. El siguiente punto, que a mi modo de ver fue un error, porque si el objetivo era, entre comillas, generar un tema preventivo para que ellos ocupen ese espacio físico, la policía, las Fuerzas Armadas, bajo cualquier pretexto, lo cual además nunca había sucedido porque es un espacio cultural de las culturas, un espacio que no había sido ocupado desde la época de la dictadura, de esa forma tan violenta, ¿no?,
inventarse una llamada anónima y decir, bueno, atendemos la llamada anónima de una manera tan expedita, lo cual no sucede en ninguno de los casos. Yo le aseguro que si hoy llamamos cualquiera de nosotros a un 800 delito y decimos, me están robando, me está pasando esto, no hay una reacción efectiva del Estado. Entonces ahí uno dice, ¿para quién están esas instituciones? ¿Bajo quiénes trabajan? ¿Bajo qué intereses y bajo qué objetivos? No están trabajando para los ciudadanos. Estuvieron trabajando para ese objetivo específico, hacen una toma, entre comillas, preventiva para privarles de ese espacio físico, cuando realmente no les sirvió de nada porque luego abrieron otros espacios en las universidades aledañas y no lograron el objetivo de que no tengan un espacio físico donde se los reciba. Y aquí hago una similitud de lo que pasaba en los años 2015, 2016, cuando existían las famosas marchas del agua, motivadas por Yacu Pérez, que no eran movilizaciones orgánicas desde las comunidades y desde las bases indígenas, eran movilizaciones que venían muchas veces organizadas con recursos de la prefectura de Zamora Chinchipe, etcétera, y venían desde ahí con actores y después llegaban a Quito, y varios sectores, por el tema de la ley de herencias y plusvalía, realizaban campañas de solidaridad para que puedan recibir a los hermanos indígenas, entre comillas, colchones, víveres, llevémosles para que estén en el Parque El Arbolito, llevémosles en el Coliseo Rumiñahui. Ahí sí se daban espacios en la época del alcalde Rodas, espacios para acoger a nuestros, entre comillas, hermanos indígenas, que además es una posición racista y tan discriminatoria, porque ahí sí los utilizaban para sus objetivos. Y es ahora decir, ahí sí estaba bien que salgan, ahí sí estaba. De hecho, yo revisaba algunos tweets donde decían algunos actores que hoy critican la marcha, llévenles agua, llévenles vituallas, hay que protegerlos, la lucha social, incluso el mismo presidente apoyando. No me sorprendería que incluso haya financiado y apoyado, no estoy diciendo que esté mal, pero en su momento, cuando fue candidato, el presidente Guillermo Lasso enarbolaba y apoyaba, y ahora los criminaliza, los ataca. Carolina, el tema de la Casa de la Cultura, ese simbolismo, ese hecho de llenarlos de militares, la sola imagen, ¿crees tú que ya es una real insulto al pueblo y a la tradición del ecuatoriano? Sí, efectivamente, creo que fue una acción desmedida y no pensaron, porque además lo hacen desde una visión policial, porque al momento no existe una diferencia entre quién está dirigiendo el Ministerio del Interior y quién es la institución policial. Entonces no pensaron en las consecuencias a nivel político, estratégico, porque sumaron otros actores, sumaron al sector cultural, sumaron al sector estudiantil y sumaron a las universidades. Entonces les resultó una medida totalmente contraproducente, porque de lo que teníamos tal vez un tema un poco más focalizado que podía ir creciendo progresivamente, lo dispararon y sumaron muchos más sectores en Quito para solidarizarse con esto que no se había visto, como decía, desde la época de la dictadura, y que además es una suerte de provocación, porque se burlan en el sentido de que hay este proceso tan rápido, tan expedito, la Fiscalía está haciendo un allanamiento, ingresan a los archivos históricos personal del GIR con los detectores de metales a buscar explosivos y a buscar no sé qué, no sé cuánto, hacen todo un show y después de eso salen a decir que, bueno, como están ahí, vamos a ocupar estos espacios físicos. Porque no encontraron nada, ¿no? Y al final no les sirvió de nada, porque al final están albergados en la Universidad Central y en la Universidad Politécnica Salesiana y en otros espacios. Y la solidaridad de la gente se ha mostrado para poder darles alimentación y darles diferentes cosas. Entonces, esa acción que les costó más y que les sumó más sectores y que aumentó las tensiones y hasta temas a nivel legal y constitucional, no les significó para lo que realmente pudo haber tenido como objetivo operativo, entre comillas, la policía y el Ministerio del Interior. Carolina, están subestimando a la gente, están subestimando al manifestante, es decir, están creyendo que los vamos a controlar, ya vamos hoy el 11º día, marca la diferencia con octubre, creo que a estas fechas octubre se había terminado, hoy no hay una claridad de que se pueda terminar. Carolina, esto se lo buscó el presidente porque según lo que te entiendo, y la verdad que coincido, si no se apresaba a Isa, si no se tomaba la Casa de la Cultura y si no se expedía el decreto de sección, tal vez esto hubiese, sí, una gran marcha, pero se calmaba, no sé. Pero ¿el gobierno se ha buscado todo esto? Creo que sí. Ellos mismos han construido detonantes
y han construido temas bajo sus equivocaciones y bajo la medición de los efectos de esas decisiones, han seguido aumentando más razones y aumentando la fuerza de la movilización. No podemos saber qué hubiera pasado si no hubieran tomado la decisión de detener a ISA y la Casa de la Cultura, pero lo que sabíamos en ese momento es que había una convocatoria, había una movilización que todavía estaba siendo muy pequeña. Los mismos voceros del gobierno habían hecho referencia a esto, que eran grupos pequeños, que ellos tenían identificado que iba a ser algo más fuerte. El informe de operaciones que se filtró en redes sociales de la policía mostraba los números de muchos más convocantes en las diferentes provincias, y al final parece que ellos mismos estaban buscando aumentar las tensiones, porque con todos estos errores, además de ese decreto nefasto, que es una burla, que hagan un decreto, que lo firmen, que lo suban al sistema y que después digan que ha sido una equivocación y que además se lo anuncie en un Twitter Space. O sea, ese es el nivel de improvisación, lamentablemente, que tenemos de las autoridades y que nos refleja cómo se está manejando lo público. Y ahí es cuando uno entiende, porque hemos analizado qué pasa en el sector seguridad, sí, pasa esto, hay que hacer esto. Entonces ahora uno entiende a veces esa incapacidad de tomar acciones muy básicas, muy de sentido común, que podrían tomarse para poder resolver los temas de seguridad, de educación, de salud, y no lo hacen por ese tipo de errores, que además en un contexto de crisis afecta la credibilidad del propio gobierno y del propio presidente. Ya esto en el que ya tenían una credibilidad bastante afectada, porque ya el presidente tenía una imagen que había perdido apoyo, que solamente se estaba concentrando en ese apoyo que tuvo durante la primera vuelta, que fue realmente el apoyo, digamos, el voto duro que él mantuvo en la primera vuelta, y ya no tenía el apoyo con el cual había ganado las elecciones de acuerdo a los diferentes sondeos. Entonces, no están en posición de decir, tengo toda la credibilidad, han cometido todos estos errores. Luego hacen el decreto de excepción y luego la misma Secretaría de Comunicación convoca movilizaciones por la paz cuando hay un decreto eso fue terrible, eso fue terrible. Entonces, se contradicen entre ellos, no hay una comunicación de crisis. Eso no es menor porque en un contexto de altas tensiones como el que estamos viviendo, eso afecta directamente la credibilidad ya afectada que tenía antes. Entonces, ¿con qué credibilidad quiere proponer acciones si no tiene ese nivel de credibilidad para que realmente la gente que está protestando y la gente en general no le crea que lo va a cumplir? Y lo hemos visto, recién ayer también saltaron alertas sobre que no se había todavía decretado el estado de excepción en el sector salud, a pesar de que fue una propuesta y un pedido que supuestamente se acogió. Hoy en la mañana ya dijeron que lo van a declarar en estado de emergencia por 60 días, pero ¿qué esperan? O sea, a veces es eso, ¿no? Y esperan que haya presión en redes, ni siquiera en medios, en redes, etcétera, para actuar, cuando se supondría que ya fue un compromiso anunciado y lo debían ejecutar. Y parece mentira, Carolina, pero estos pequeños deslices, estos pequeños desfases le causan muchísimo daño, y el presidente ha venido de tumbo en tumbo, de cosa en cosa, sumando más. Iniciando las manifestaciones, según perfiles de opinión, Lasso tenía el 82% de rechazo popular. Y creo que solo el 3% de la población cree que el país va por un buen camino. Ajá. Imagínense. Y aparte de eso, ya teníamos una afectación, creo que lo conversamos la última vez, una afectación a la confianza institucional de las Fuerzas Armadas y de la policía, algo que es inédito. Obviamente estamos hemos pasado unos años donde no se cree en ninguna institución, lamentablemente, cada vez aumenta la desconfianza en la institución. Pero el tema de que el 39% de confianza en la policía en el 2014 al 53% en el 2017, éramos la segunda mejor policía, mejor evaluada en América Latina, el Ecuador, y ahora, después de 2019, después de las movilizaciones, eso cayó a cerca del 34%, y ahora recientemente estaba viendo unas encuestas que salió de Ipsos, que coincide también con los de perfiles de opinión, que habla que más o menos estaría entre el 30 y 24% de aceptación de la policía. Entonces, eso también es crítico, porque la policía tiene un nivel tan reducido de aceptación y de confianza en el contexto de una crisis de seguridad,
donde debería estar fortalecida y debería gozar de la confianza de los ciudadanos para realmente enfocarse en los temas de fondo y fundamentales del crimen organizado y de la delincuencia común, y no para seguir confrontando con ciudadanos bajo el tema de recuperar el orden público y la convivencia ciudadana, y afectando justamente su imagen nuevamente, desgastando a sus efectivos y generando, ¿no es cierto?, mayores problemas para que pueda actuar de manera fuerte contra las organizaciones criminales. Y esta es otra de las cosas que se le cayó también al presidente, porque siempre se dijo, siempre desde la ciudadanía se exigió respuestas, contundencia, que los militares, que la policía, y se nos decía como ciudadanos, es que no se puede, no se puede, no se puede. Y de repente, militares por todos lados, militares en la asamblea, militares por aquí, policía por allá, 5 motorizados detrás de una chica con un cartel, golpeando a personas que estaban haciendo manifestación. Es decir, se le cae también abajo ese discurso. Carolina, la delincuencia en épocas de manifestación, esta combinación peligrosa, no se puede mezclar la lucha social con la delincuencia, aun cuando el gobierno trata de posesionar ese discurso. Yo he dicho muy claro que si hay alguien que está robando, no tiene que el presidente decirnos a nosotros está robando, métalo preso. Sí, totalmente. Creo que eso es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo de continuar con esta politización de la seguridad. Creo que en el contexto que tenemos de crisis de seguridad y además de los últimos eventos de corrupción y de posible vinculación de miembros de Fuerzas Armadas y Policía con el crimen organizado, como el tema de Don Nasa, ¿no es cierto? Y también con el tema de los narcogenerales, creo que esto no le hace bien al país a futuro. Creo que es una irresponsabilidad que busca cubrir con eso la incapacidad y la ineptitud de gestión del gobierno para poder evitar este aumento de conflictos sociales y políticos, que debieron haberlo resuelto con gestión política, no con el uso de las armas. Entonces, eso es una actuación irresponsable. Creo que buscar estigmatizar, ¿no es cierto?, entre comillas, al contrario, con el cual el presidente no se puede hablar, el presidente no puede hablar del bando A y el bando B. Él es el presidente de los ecuatorianos. Entonces debería estar trabajando para generar espacios de diálogo, pero con interlocutores legítimos. Porque ¿qué pasa? O sea, no pueden hablar personas que tal vez no tienen la legitimidad para conversar con el movimiento indígena, con el movimiento estudiantil, con el movimiento de mujeres, porque además de esta movilización ya no es solamente el movimiento indígena. A partir de que llegó aquí, antes de que llegue a Quito, ya habían movilizado los barrios de Quito. Ya estaba movilizado el sector cultural, por lo que estábamos conversando. Estaban mobilizados los movimientos feministas. Estaban movilizados los médicos, los maestros, los trabajadores. Eso se sumó al movimiento indígena. Entonces ya no es un tema exclusivamente del movimiento indígena. Y esta actitud irresponsable de estigmatizar con que están involucrados narcotráfico y delincuencia en las movilizaciones, financiando, entre comillas, es irresponsable frente a los desafíos reales que tiene el Estado contra el crimen organizado. Y creo que ahí, si es que tuvieran con qué sustentar esas afirmaciones que me parecen irresponsables, deberían presentarlo y dejar de estar jugando con la institucionalidad cuando realmente ahí que se trabajen en otros temas de manera seria. Eso es lo que podría decir sobre esas actitudes. Quiero saludar ahora a Mr. Apolo, que nos estaba escribiendo, nos enviaba un superchat. Muchas gracias a Mr. Apolo por siempre colaborar. Carolina, lo que voy a preguntar, lo que le pregunté al invitado anterior y con lo que le voy a preguntar al próximo invitado. 11 días de paralización. ¿Cuál crees tú que debería ser la salida real, contundente? ¿Qué debería pasar? ¿Qué es lo mejor que debería pasar? Hay muchas opiniones. Diálogo, resultados, fuera Lazo fuera o nuevas elecciones, muerte cruzada, revocatoria. Ok, yo entiendo, hay muchos pedidos, pero creo que ya vamos a llegar al nivel donde ya, sinceramente, no podemos aguantar la paralización. O sea, ya hay que tener un final, sea cual sea. ¿Cuál crees tú que podría ser, Carolina? Bueno, primero yo creo que se necesita calma y madurez política, porque ahorita hay efervescencia de ambos lados, y sin eso no se va a poder construir ningún canal, ningún puente de diálogo. Yo sí creo en la construcción de espacios de conversación y de diálogo. Creo que hay que primero construirlos, pero construirlos, como decía, con interlocutores legítimos, no buscando pasarse de vivos
para construir espacios de diálogo a favor de un poder o del otro, y que no sea un diálogo equitativo y entre iguales, porque el diálogo entre sí, como sentido base, tiene que ser un diálogo entre iguales, no un diálogo desequilibrado. Creo que la legitimidad popular es lo que es lo que sustenta el poder democrático, no la legitimidad en las armas. Entonces, en ese sentido, se debe parar la represión y se debe buscar construir estos espacios de diálogo. La CONAIE ya propuso que ellos quieren construir esta asamblea popular. Ajá. Porque ellos se han dado cuenta de que la movilización no es solamente el movimiento indígena, y quieren que esta asamblea popular sirva para recoger otras demandas y otros sectores se puedan expresar y con eso puedan participar en esta mesa de diálogo con el gobierno, que pueda no repetir lo que sucedió en 2019, que fue una burla para los manifestantes, porque después de que se llegó a un supuesto acuerdo bajo presiones, luego eso terminó en el tacho de la basura, porque al final aplicaron el decreto de eliminación de subsidios. Creo que hay que encontrar mediadores legítimos, y creo que, por ejemplo, lo que sucedió ayer también de permitir que el centro histórico se quedó friseada la imagen, vamos a esperar un ratito. Son temas de conexión, obviamente. ¿No es cierto? La figura de la muerte cruzada, y no se puede seguir en una paralización del país bajo ningún pretexto de que los unos son terroristas y los otros son cualquier otra cosa que busca simplemente confrontarnos entre ecuatorianos. No nos olvidemos lo que pasó en Tumbaco hace 2 días. Sí, Motivados por ciertos seguidores del gobierno, salieron actores con armas a buscar disparar y atropellar a personas que se encontraban manifestando en una actitud totalmente racista, clasista y de superioridad, como un movimiento de supremacía, lo cual no podemos aceptar y debemos rechazar esas actitudes fascistas, y es justamente el gobierno el llamado a tener esa madurez política. Entonces, si no tiene la madurez política, si no puede resolver las cosas a través de mecanismos democráticos y solo busca sustentar su poder en el poder de las armas, lo cual no es democracia, eso es una dictadura, entonces lo mejor es que use los canales constitucionales como, ¿no es cierto?, la muerte cruzada, y que pueda el pueblo ecuatoriano legítimamente elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Y creo que esa es la salida que ayudaría totalmente a despejar estas tensiones. Ojalá que así sea. Carolina Andrade, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. No, agradecerle muchísimo, Nelson, y siempre un gusto poder acompañarnos. Un saludo a todos y a todas. Gracias, chao. La molesto en otra ocasión. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Carolina Andrade, magíster en Seguridad e Inteligencia, hablándonos un poquito sobre lo que puede pasar. Creo que con la poca voluntad que hoy se ve en el gobierno, además que aun cuando se llega a algún tipo de acuerdo, con todos estos fraccionamientos y el hecho de que el presidente ha venido mintiendo cada día, si llegara a parar el paro, no va a quedar un gobierno completamente fortalecido, sino con lo contrario, va a quedar un gobierno súper débil, y 3 años de eso lo que nos va a traer es más y más desgracias. Creo yo que así como se pide el voto para un cambio, creo que también se debería pedir el voto para este nuevo cambio. Es claro y evidente que el gobierno no da muestras y que la solución sería las nuevas elecciones. Vamos a ver si hay voluntad de aquello. Habrá que ver si la Asamblea quiere dar el primer paso para presionar al presidente y que al final el presidente declare el estado de excepción, ¿verdad? La muerte cruzada.